Buenas tardes, ¿cómo están? Me estoy subiendo. Bien feo. Está con batería alta. Mi compañera Fresia. Ella es la Fresia. La certificada. Su hija igual de... Bien, vamos a dar inicio a la clase. Para eso les voy a pedir, por favor, a todos los participantes que pongan silencio a su micrófono. No. Por favor. ¿Pueden silenciar sus micrófonos? Bien, vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a ver a un protozoo flagelado, que es la Giardia lamblia, que produce lesiones a nivel del intestino grueso. Entonces, la giardiosis es una infección, como les decía, causada por un protozoo flagelado, que es la Giardia lamblia. A esta Giardia lamblia también se la llama Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. Y reciben ese nombre por el lugar donde se encuentran. Se encuentra a nivel del intestino y prácticamente a nivel del duodeno, ¿no? Entonces se puede, no es que existan tres giardias, sino es la misma giardia, Giardia lamblia, Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. La presencia de este parásito a nivel del intestino delgado ocasiona cuadros intestinales que pueden ser agudos y pueden llegar también a la cronicidad si estos no son detectados y tratados a tiempo. Entonces, la infección va a tener una intensidad variable de acuerdo al daño que vaya a producir. Y si está mucho tiempo en el organismo, puede llegar a ocasionar un síndrome de mala absorción, tanto en adultos como en niños.
Muchas veces esta infección solamente se observa con manifestaciones clínicas en los niños. Existen muchos adultos que tienen la enfermedad, pero que no presentan ningún tipo de sintomatología. Ahí está la sinonimia. Les decía que se conoce como Giardia lamblia, Giardia intestinalis o Giardia duodenal. Se puede observar de este parásito dos estadios evolutivos, el trofozoito, que es el que están viendo en esta figura, ¿ya? Y se caracteriza por esta sección que tiene acá, que se llama ventosa o disco suctor, porque este parásito, al igual que la ameba, se encuentra adherido a la mucosa, ¿no? Entonces va a estar adherido a la mucosa intestinal gracias a esta porción que tiene acá, que se llama ventosa o disco suctor. En esta también existen dos proteínas de adherencia, que son la yardina y la tubulina, las cuales le permiten a este parásito poder adherirse a la pared del intestino. Pertenece al reino protista, al subreino protozoa, al filium Sarcomastigófora, al subfilium Mastigófora, al género Lambia y es a la especie Lambia intestinalis. Es una infección cosmopolita, eso quiere decir que se da en varios lugares. No tiene preferencia por mujeres o por varones, tampoco tiene preferencia por edad, pero se encuentra en mayor porcentaje en los niños, justamente porque los niños tienen precarios hábitos de higiene. En la población rural, obviamente, que también aumenta el porcentaje, debido a que muchas veces no existen muchos servicios sanitarios, tanto como se tiene en la zona urbana, ¿no? Entonces, en algunas zonas rurales se puede también aumentar el porcentaje. En cuanto a la biología, como les decía, se pueden observar dos estadios evolutivos, el trofozoito, que son estos que están viendo acá, y los quistes. Muchos bioquímicos, para acordarse del trofozoito de Giardia, dicen que se parece a una carita que te está viendo, ¿no? Si ustedes observan, ¿no? Parecen acá dos ojitos y fueron como una carita, ¿no? Este es el trofozoito. Y estos dos que ven acá son los núcleos. Entonces, como les decía, tiene dos estadios evolutivos, el trofozoito y el quiste. Este es el trofozoito, tiene forma piriforme. Vamos a observar dos núcleos grandes, cada núcleo con su correspondiente nucleolo. Acá tenemos una estructura que divide al parásito en dos, recibe el nombre de axostilo. Y esta parte de acá arriba, que se veía mucho más en la anterior figura que les mostraba, es la ventosa o disco suctor, ¿no? Acá tenemos el axostilo y paralelo al axostilo se encuentran, aquí cito, las... ¿no? Acá hay dos estructuras que van a ver, acá, miren, son los cuerpos parabasales. Los quistes y los trofozoitos son más o menos del mismo tamaño, ustedes observan en las figuras, pero la diferencia es que el trofozoito es piriforme, este es ovalado. El quiste también va a presentar los dos núcleos, no dos núcleos, sino 4 núcleos. Acá solamente se observan dos tendrían que estar más o menos a esta altura. 4 núcleos. Se observan restos flagelares, estos que vemos acá son restos flagelares y aquí están los cuerpos parabasales. Me olvidaba decir, acá en el trofozoito va a presentar los flagelos, como es un protozoo flagelado, para desplazarse de un lugar a otro, lo que tiene son flagelos. Y tiene 4 pares, es decir, en total tiene 8 flagelos. ¿No? Ahí tenemos el trofozoito, esta es la ventosa o disco suctor que les decía. Cuando lo observamos de frente, tiene forma piriforme, cuando está de ladito parece una pulpa. Acá está, que es una figura muy bonita. Acá podemos ver, esta es la ventosa o disco suctor, acá están los núcleos, aquí el nucleolo, este es el axostilo que divide al parásito en dos, aquí tenemos los flagelos. ¿No? Son 4 laterales, hay 2 ventrales y 2 estos, ¿no? Entonces en total presenta 8 flagelos.
Esos flagelos, como están dispersos por todo lado, permiten que este parásito se mueva como una hoja que cae, ¿no? Ese es el movimiento que va a tener gracias a los flagelos que están dispuestos. Los núcleos que les decía, los cuerpos parabasales, y en la ventosa o disco suctor que les indicaba que se encontraba en la parte superior, ¿no? Están las dos proteínas, la tubulina y la yardiana, o yardina, que también se llama. Estas dos proteínas de adherencia le permiten al parásito adherirse a la mucosa intestinal, en este caso del intestino delgado. Pero también ayudan para que puedan los flagelos ventrales y lecitinas que se ayuda a unirse principalmente a los enterocitos. Los enterocitos son células del intestino. Por favor, apaguen su micrófono, Lisette. El quiste es ovalado. Ahí tienen los núcleos. Les decía que tienen que ser 4 núcleos. Estos son los restos flagelares. Y aquí se tienen que observar los cuerpos parabasales. Lo que más nos permite diferenciar a los quistes de Giardia de otros parásitos, como por ejemplo del Endolimax, son justamente estos restos parabasales, estos restos flagelares y los cuerpos parabasales que se encuentran en el interior, ¿no? Que no van a presentar los otros parásitos. La literatura dice que presenta doble membrana. En algunos casos se observan esa doble membrana, pero generalmente vamos a ver así como está en esta figura, con una sola membrana. Estos tienen más o menos una longitud de 10 micrómetros. Acá tenemos, ¿ya? Entonces este trofozoito piriforme, el quiste ovalado. El trofozoito 2 núcleos, el quiste 4. Aquí está el laxostilo, que no está presente en el, perdón. Aquí tenemos el laxostilo y estos son los cuerpos parabasales y los flagelos que observamos. Toda esta parte de acá es la ventosa o disco suctor y esta estructura que une a los dos núcleos se llama blefaroblasto. Acá tenemos al quiste con los 4 núcleos. Estos vienen siendo los restos flagelantes y estos son los cuerpos parabasales, similares a los que están acá. En cuanto al ciclo de vida, los quistes se encuentran contaminando ya sea alimentos o agua. Acuérdense que estos quistes van a ser eliminados a través de la materia fecal. Entonces, cuando los alimentos o el agua es contaminada con esta materia fecal, ¿ya? Estos pueden ingresar, estos quistes pueden ingresar junto con los alimentos o con el agua a través de la boca, llegan al estómago. En el estómago, gracias a los jugos gástricos, se produce el desplazamiento y queda libre el trofozoito. Entonces, este trofozoito va a empezar a producir daño en el huésped. Entonces, la forma infestante es el quiste, pero el parásito responsable del daño, de la patología que va a producir la Giardia lamblia es el trofozoito. Este trofozoito, les decía que cuando está visto de frente es piriforme, del lado parece una coma. Estos se reproducen por fisión binaria, entonces aquí había uno, ahora son 2, ¿no? Estos trofozoitos son lábiles cuando son eliminados a través de las heces en el medio ambiente. ¿Qué es lo que hacen? Se mueren o se inquistan. Entonces acá tenemos al quiste, que se vendría siendo el ciclo. Todo sucede en un huésped, por lo tanto decimos que el ciclo de la Giardia es un ciclo monoxénico, porque solamente se desarrolla en un hospedero. Ya por eso decimos monoxénico. El hábitat de este parásito, como ya les decía, es el intestino delgado. Se encuentra principalmente a nivel del duodeno y en los segmentos altos del yeyuno. Como les había indicado, el trofozoito tiene la característica de poder multiplicarse por fisión binaria, por lo tanto es una multiplicación
de tipo asexual. Y luego esos trofozoitos, gracias a la ventosa o disco suctor que tienen, se van a adherir a la mucosa del intestino y como producen inflamación de la lámina propia, inflamación de la mucosa intestinal, va a haber gran producción de moco. Entonces el paciente tiene deposiciones líquidas o pastosas con alto contenido de moco, pero no hay sangre porque no produce úlceras, lo que produce es inflamación. Bueno, entonces les decía que los trofozoitos son lábiles, en cambio los quistes son resistentes, se sujetan en el medio ambiente e ingresan a través de la boca. ¿No? Les había indicado ya que es cosmopolita, lo podemos encontrar tanto en climas templados como húmedos. La incidencia es inversamente proporcional al nivel socioeconómico, pues muchas veces cuando hay personas de escasos recursos, pues no cuentan con agua, por ejemplo, entonces el hecho de que no tengan agua, pues aumenta la probabilidad de que estos tengan la parasitosis, ¿no? También el mal saneamiento es otro de los factores que influyen y la mayor prevalencia que se ha observado, como ya les había dicho, es en niños por los precarios hábitos de higiene que estos tienen. Entre los mecanismos de transmisión, el principal, el más importante, es el fecalismo. Una vez que el paciente ya ha adquirido mediante este mecanismo, también se puede dar ano, mano, boca por la falta de higiene. Entonces, pero el primer mecanismo de transmisión siempre va a ser el fecalismo, es decir, el comer o consumir alimentos contaminados con materia fecal. Luego, si no se lava las manos y ya tiene el parásito, pues se va a dar el caso del ano, mano, boca o ano, boca en la práctica sexual. Todos estos animales que vemos acá son reservorios, los castores, los bovinos, los perros y los gatos. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de estos animales puede tener la enfermedad, pero no manifestar síntomas. Eso es lo que se denomina un reservorio. Entonces, un reservorio es aquel que tiene la enfermedad, pero no presenta síntomas, es decir, es un portador asintomático. El periodo de incubación antes de que el paciente presente sintomatología es de 25 días, con un promedio más o menos de 7 días. El periodo en el que puede transmitir la enfermedad es todo el tiempo que tenga la enfermedad o tenga el parásito en su organismo. Y la dosis infectante pueden ir de 3 a 10 quistes o más, ¿no? Eso no hay problema, porque luego estos se van a ir multiplicando. Entre los mecanismos patogénicos está el daño directo, ¿ya? Por medio de la ventosa a los trofozoitos. O sea, acuérdense que les dije que el trofozoito no está no está suelto, sino está adherido, se fija a la mucosa del intestino y al fijarse a la mucosa del intestino, pues produce una inflamación catarral porque causa daño en los enterocitos, en el borde del cipillo de los enterocitos. Eso hace que haya bastante producción de moco, ¿no? Luego tenemos la variación antigénica. La superficie del parásito puede sufrir una diferenciación en sus proteínas, por lo tanto, al sufrir ese cambio en sus proteínas, puede evadir la respuesta inmune del hospedero, ¿no? Entonces es una forma en la que el parásito se defiende, ¿no? Hay un cambio en la diferenciación, hay una diferenciación en sus proteínas y de esa manera, pues, evade la respuesta inmune, es decir, evade el que nuestro organismo se defienda frente a la presencia del parásito. Los trofozoitos producen lectinas y proteínas como la cisteína IgA1, ¿no? Y estas proteínas lo que hacen es eliminar la respuesta secretora local de IgA del hospedero. Ustedes saben que cuando un parásito ingresa en nuestro organismo se defiende formando anticuerpos. Y el primer anticuerpo que forma es la inmunoglobulina IgA. Pero si el parásito produce esta proteína, que es la cisteína proteasa IgA1, esta va a bloquear la acción de esta y por lo tanto el paciente no va a poder defenderse contra la agresión del parásito.
Va a haber un daño inflamatorio, que es debido a la estimulación de la respuesta inmunitaria con liberación de citocinas e inflamación que puede provocar un daño a nivel del tejido, ¿no? Luego va a haber también una alteración digestiva, es decir, que al existir un acortamiento de las microvellosidades, porque el parásito como está encima de los enterocitos, entonces las microvellosidades, que son las que nos ayudan a absorber los nutrientes, quedan más pequeñitas. Hay un acortamiento de estas microvellosidades, entonces al haber el acortamiento no absorben los nutrientes y por lo tanto el paciente va a dejar de absorber algunos alimentos como los carbohidratos, ¿no? O se van a disminuir la producción de ciertas enzimas que desdoblan los alimentos para que puedan asimilarse. Entonces, va a haber una alteración y eso es lo que lleva a un síndrome de mala absorción. Entonces, va a haber, como dice acá, la deficiente absorción de carbohidratos debido a la reducción de la actividad de las disacaridasas. Entonces, ciertas enzimas que necesitamos para la absorción de los carbohidratos van a estar disminuidas. ¿Y eso se debe a qué? Al acortamiento de las microvellosidades de los enterocitos, ¿no? Ocasionados por la presencia de linfocitos T activados, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Como el parásito se va a adherir a la mucosa, las microvellosidades van a estar más pequeñitas, no van a permitir la absorción de los nutrientes o van a disminuir la actividad de ciertas enzimas, como por ejemplo las disacaridasas, que van a evitar la absorción de los carbohidratos. Entonces, cuando primero, o sea, la patología que presenta el parásito va a ser justamente la inflamación catarral. La inflamación catarral se produce por la adherencia, les dije, del parásito a la mucosa del intestino, produciendo el acortamiento de las microvellosidades y la atrofia de las criptas. Una vez que se ha producido este acortamiento de las microvellosidades y la atrofia de las criptas, se puede generar o se puede producir un síndrome de mala absorción. Entonces, ese síndrome de mala absorción viene siendo la complicación de la yardia, ¿no? De la yardiosis. Entonces, podemos encontrar pacientes solamente con una inflamación catarral producida por la presencia de la yardia lambia, pero si este paciente no ha sido tratado y cada vez estos parásitos se multiplican en nuestro organismo, sabemos que la fisión binaria entró uno, luego son dos, los dos cuatro, los cuatro ocho, entonces la multiplicación es muy rápida. Al localizarse varios de estos a nivel de la mucosa, pueden ocasionar el síndrome de mala absorción. Pero no va a haber síndrome de mala absorción si previamente no ha habido inflamación catarral. Entonces, no es aleatorio, o sea, no es que se da uno o se da el otro. Primero se da la inflamación catarral y a consecuencia de el síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces acá están, ¿no? La atrofia de las vellosidades, de la lámina propia, que eso hace que se pueda producir el síndrome de mala absorción, ¿no? Abundantes células inflamatorias en las criptas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se produce el síndrome de mala absorción? Ya hemos visto hace un momento que no se iban a absorber los hidratos de carbono por la falta de las enzimas disacaridasas. Va a pasar lo mismo con las grasas. Las grasas o los lípidos no se van a absorber. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a eliminar a través de las heces. Y va a haber un incremento del peristaltismo. Por eso es que el paciente presenta, les decía, deposiciones entre pastosas y líquidas. O sea, puede estar asociado a una diarrea o solamente a deposiciones líquidas, pero con alto contenido de grasa. ¿Ya? Puede ser o deposición líquida o deposición pastosa con alto contenido de grasa, porque no se están absorbiendo estas grasas y lo que están haciendo es eliminarse. Y cuando nosotros observamos las heces con alto contenido de grasa, se denomina esteatorrea. Entonces, el paciente puede presentar, les decía, diarrea o presentar deposiciones de tipo pastosas. Esto es por la lesión que se ha producido a nivel de la mucosa, porque el parásito está adherido y produciendo alteración en las vellosidades. Entonces,
Hay una atrofia, una inflamación. ¿Quiénes van a aumentar? Los linfocitos T, ¿no? Va a haber la presencia de productos secretorios y excretorios del parásito. Sabemos que el parásito se alimenta y elimina productos, ¿verdad? Toxinas y productos de desasimilación. Entonces, eso ocasiona la lesión a nivel de la mucosa. En cuanto a los factores luminales, puede haber un aumento de la flora bacteriana, y si hay aumento de la flora bacteriana y esta produce daño, recién va a aparecer la fiebre. La fiebre generalmente no se asocia a enfermedades parasitarias, sino a enfermedades bacterianas. Cuando hay bacterias, hay fiebre, ¿no? Pero si hay bacterias, puede también haber parásitos, pero los que están ocasionando el alza de la temperatura no son los parásitos, sino son las bacterias. Entonces hay disminución de las enzimas, de las disacaridasas, por lo tanto disminución de hidratos de carbono, de la tripsina y también de la lipasa, por lo tanto las grasas tampoco se van a absorber. Entre las manifestaciones clínicas vamos a diferenciar en una fase aguda de una fase crónica. En la fase aguda pueden haber pacientes asintomáticos, decimos que las personas adultas son asintomáticos. ¿Ya? ¿Qué va a presentar como signo? Las evacuaciones líquidas o pastosas, ¿ya? Y además va a aumentar el número de evacuaciones. ¿Por qué? Porque hay un aumento del peristaltismo. Entonces, al aumentar el peristaltismo, el paciente va a ir al baño más veces de lo habitual. Se presenta la esteatorrea. La esteatorrea les digo que son heces con alto contenido de grasa. A eso se llama esteatorrea, ¿no? Y nosotros podemos determinar la presencia de esta realizando una prueba que se llama determinación de grasas totales y fraccionadas. Entonces se tiñe la materia fecal para poder observar las gotas de grasa en la muestra. También va a haber un meteorismo fétido, entonces hay además dolor abdominal tipo cólico. Algunos pacientes presentan eructo sabor a huevo y obviamente va a haber una pérdida de peso porque hay muchos nutrientes que no están siendo absorbidos, entonces el paciente pierde peso. En una etapa crónica vamos a observar diarrea asociada a anorexia, el paciente no quiere comer, y eso no sucede, ¿no? Siempre que estamos mal del estómago, no nos da ganas de comer, ¿no? Entonces va a haber la anorexia, se va a asociar también a náuseas, muchas veces vómitos, ¿ya? Y los vómitos y la diarrea también pueden estar asociados a que no se van a absorber ciertos nutrientes como la leche, la lactosa no se absorbe. Entonces, al paciente le das leche y ¿qué pasa mientras está la yardia? El paciente inmediatamente vomita o le da diarrea, ¿no? Existe una intolerancia a la lactosa momentánea mientras el parásito está presente en ese paciente. Va a haber también la flatulencia, gran cantidad de gases, dolor abdominal, la pérdida de peso, que obviamente va a continuar y en una fase aguda ya se presentaba, y por la mala absorción de nutrientes, entre los cuales también va a estar el hierro, la vitamina B12, el paciente puede presentar un cuadro de anemia. Entonces, va a haber, como les decía, una absorción deficiente ¿de qué? De lactosa, por la falta de la enzima, de vitamina A, de vitamina B12, de ácido fólico, de glucosa, de lípidos, ¿no? De hierro también. Entonces, el paciente puede presentar, por la ausencia de estas vitaminas y del hierro, una anemia. Para el diagnóstico, lo que se hace es un examen coproparasitológico, que ustedes ya lo saben realizar, ¿verdad? Ese coproparasitológico puede ser simple o puede ser seriado. Simple, una sola muestra, seriado, 3 muestras. Se puede utilizar la cápsula de Bill, pero que esta ya no se utiliza ahora. La biopsia, siempre y cuando se haya realizado una endoscopía, ¿ya? Entonces, si se realiza la endoscopía y se ve inflamación a nivel de la lámina propia, entonces el médico toma una muestrita para biopsia, lo envía a patología y ahí se puede determinar que la lesión que se está presentando
a nivel del intestino es por Yardia. Pero es agresivo, es invasivo esto, entonces es más fácil un coproparasitológico. ¿Ya? La reacción de la polimerasa en cadena también se realiza en PCR, pero no hay en nuestro medio para Yardia, porque se necesitan primers especiales y son costosos. Y es muy fácil diagnosticar a una Yardia con un coproparasitológico que te cuesta 30 pesos, 50 pesos, el más caro, a un PCR que te puede costar pues mucho más, por lo menos unos 1.500 o más. Y también lo que podemos utilizar son los métodos indirectos, ¿no? La detección de antígenos en materia fecal o la detección de anticuerpos en suero. Eso va a depender cuando el médico nos pide un ELISA directo. Sabemos que la muestra que tenemos que pedir al paciente es materia fecal, porque ahí vamos a buscar los antígenos. Eso ya vimos en amebas, ¿verdad? Sucede exactamente lo mismo. Y un ELISA indirecto cuando lo que queramos detectar son los anticuerpos que el paciente ha formado, y obviamente en este caso la muestra va a ser el suero. Entonces, los exámenes directos nos sirven para ver al parásito, en cambio los exámenes indirectos nos permiten detectar los anticuerpos que el paciente ha formado contra el parásito, ¿no? Entonces eso es importante poder diferenciar, ¿no? Muy importante para diferenciar. Luego tenemos el tratamiento. El tratamiento se realiza con metronidazol, de preferencia, además que está en el SUNY, ¿no? Y cuesta mucho más económico. 20 miligramos kilogramo día para los niños durante 5 días y 200 miligramos 2 veces al día durante 5 días para los adultos, ¿no? Entre 250 y 500 miligramos se da. Pero tiene que ser 5 días. En cambio tenemos el secnidazol y el tinidazol, que se puede dar dosis única, ¿no? Entonces, en el caso del secnidazol se da 30 miligramos dosis única, o el tinidazol 50 miligramos también dosis única, tanto para niños como para adultos, ¿no? El metronidazol y el tinidazol existen en suspensión y en comprimidos, entonces la suspensión nos permite dar a los niños con facilidad, ¿no? Y también tenemos la quinacina, que se puede utilizar para el tratamiento de la Yardia, pero no tenemos en nuestro medio. Entonces, en nuestro medio lo que más tenemos para poder hacer el tratamiento es el metronidazol y el tinidazol. Entre las medidas preventivas, lo más importante es la ebullición. Hay que hacer hervir el agua, ¿ya? Pero no solamente que hierva ya, ¿no? Apagar en cuanto ha hervido, sino dejar que haya la ebullición de por lo menos unos 10 minutos. Porque la cloración habitual del agua no destruye a los quistes de Yardia, por lo tanto la ebullición tiene que ser una medida importante en este caso de pacientes. Eso es todo lo que implica Yardia, ¿no? El otro protozoo flagelado que tenemos que ver es la tricomona, pero eso estaríamos viendo la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No tienen ninguna pregunta? Doctora, Dime. en la parte donde dice biología presenta dos formas del trofosito y el quiste, ¿me podría volver a explicar, por favor, esa parte? ¿La diferencia entre estos? Sí, ajá. Ya. Mira, aquí tienes, este es un trofozoito. Ajá. El trofozoito, la característica es que presenta una ventosa o disco suctor, esto de acá, que es por la cual, como les decía, se fija a la mucosa del intestino.
¿no? Entonces, en esta figura podemos ver acá bien claramente la mucosa, la ventosa o disco superior, que tiene las dos proteínas de adherencia, que serían la yardina y la tubulina. ¿Qué más podemos observar claramente en esta figura? Los flagelos, ¿verdad? Aquí tienes los flagelos apicales, aquí tenemos los ventrales, ¿verdad? Ahora, en esta otra figura podemos observar los núcleos que presentan y cada núcleo con su correspondiente nucleolo. Esta estructura que divide al parásito en dos se llama axostilo. Y paralelo a ese axostilo tenemos los cuerpos parabasales, ¿no? Estos que se ven acá. Entonces, el trofosfoito va a tener esa forma como de una carita que te estaría viendo, ¿verdad? Ahí los núcleos, los nucleolos, el axostilo, y aquí están los cuerpos parabasales y los flagelos. A diferencia del quiste, que es ovalado, presenta 4 núcleos y en lugar de tener flagelos tiene restos flagelares, pero esos restos flagelares están dentro del cuerpo, acá, y se los ve ahí adentrito, ¿no? Y además, otra estructura que podemos ver en el interior son los cuerpos parabasales, ¿no? Entonces acá hay otro dibujito que tenemos acá, donde se puede diferenciar, ¿verdad? Acá ya dibujo este piriforme, este ovalado, este núcleo, este cuadro. Este presenta el axostilo, acá no hay axostilo. Este que tiene flagelos para que el parásito se pueda desplazar de un lugar a otro. En cambio, el quiste tiene los restos flagelares. Y los cuerpos parabasales que están presentes en ambas estructuras. Este es el que produce daño en el organismo. Este es la forma infectante, el que va a estar en el medio ambiente y va a ingresar con los alimentos y con el agua. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Solo eso, doctora. Entonces, doctora, buenas noches. ¿El seriado es necesario realizarlo? ¿Cuántas veces es necesario realizar el seriado? ¿Solo una vez? No, si es seriado, implica 3 veces. Si te pide coproparasitológico, simplemente así, eso quiere decir que el paciente va a llevar una sola muestra y tú vas a examinar esa muestra. Si el médico te pide coproparasitológico seriado, quiere decir que tú le tienes que dar al paciente 3 frasquitos para que traiga las muestras, pero una cada día, ¿ya? Por experiencia, yo les aconsejo que ustedes les den los frascos uno por uno, porque a veces les damos los 3 y ¿qué hace el paciente? Al día siguiente nos trae los 3 frascos llenos. Le decimos, pero tenías que traer muestras distintas. Y nos dice, este es de arribita, esto es del medio y esto es de abajo. No nos sirve, es la misma muestra. O lo que hace, nos dice, este es de la mañana, este es de anoche y este es de hoy día. Entonces, no, el seriado implica de 3 días distintos. Ya se va a acabar. Ya, doctora, gracias. Sí, ya se va a acabar. Cualquier otra duda, me pueden enviar mensajitos por el WhatsApp. Ya, doctora, gracias. Buenas noches. Listo. Buenas noches.